Bueno, gracias a los que ya estamos, doy inicio al seminario de hoy. Tengo el gusto de presentar al doctor Javier Antelis Ortiz, que es tan amable de visitarnos desde la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, desde el campus de Guadalajara. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre métodos de inteligencia computacional para la búsqueda de ondas gravitacionales en supernovas. Por favor, Javier, adelante. Muchísimas gracias, Julio, y a los colegas de la Universidad Veracruzana por este espacio para darles este seminario de investigación. Como comentaba Julio, yo estoy aquí en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Guadalajara, en el campus Guadalajara, y trabajo junto con investigadores de la Universidad de Guadalajara, en particular con la doctora Claudia Moreno, en estos temas de búsqueda, detección, estimación de parámetros de ondas gravitacionales, especialmente de ondas gravitacionales de supernovas. Y bueno, mi aportación al grupo de investigación pues es a través del uso de herramientas de inteligencia computacional en general y bueno, importantemente de algoritmos de aprendizaje automático. Muy bien. A ver, déjenme continúo. Bueno, déjenme empezar con un poco de contexto, un poco de introducción a todo esto de ondas gravitacionales. Básicamente el mensaje primero que quiero transmitir es que pues, ya estamos en la época, en los tiempos de la astronomía de ondas gravitacionales. Al día de hoy se han detectado alrededor de 100 ondas gravitacionales o 100 eventos de ondas gravitacionales, los cuales han sido generados por sistemas binarios compactos, en particular por agujeros negros o por estrellas de neutrones. Estas observaciones se han dado desde el 2017 en las corridas científicas O1, O2 y O3 de la red de detectores LIGO-Virgo. Y bueno, es importante mencionar que estas ondas gravitacionales que se han detectado de estos sistemas binarios compactos, bueno, pues a través de las soluciones teóricas a la teoría general de la relatividad, pues es posible obtener modelos precisos de esas señales. Básicamente es como las oscilaciones que vemos aquí en la imagen inferior derecha, estas oscilaciones que están en verde, representan la forma de onda de una señal gravitacional producidas por estos objetos. Bien, entonces, pues eso indica o conlleva a que hacer la búsqueda de esas ondas gravitacionales, pues es fácil en cierto sentido, pues porque sabemos que estamos buscando, conocemos la forma de onda que estamos buscando. Y así es entonces que las técnicas de búsqueda se basan en algo que se llaman el filtro de emparejamiento, en donde básicamente lo que hacemos es contrastar en las observaciones que nos dan detectores las formas de ondas que queremos buscar. Bueno, y en estas tablas que están aquí en la parte inferior izquierda, pues observamos algunas de las características técnicas de estos eventos de ondas gravitacionales. Existen diversos catálogos con información de estos eventos que podemos consultar en la página oficial de la colaboración LIGO-Virgo, donde no solamente vemos esta información, sino que tenemos acceso a los datos en crudo. Bueno, pues entonces estamos viviendo esta época, esta era de la astronomía de ondas gravitacionales. Y es importante mencionar que aquí en nuestro grupo de investigación consideramos que han sido, o que son, perdón, tres eventos importantes o tres situaciones importantes que han resultado en que estemos viviendo en estos tiempos fantásticos para la investigación en estos temas de la física. Por un lado, en la parte superior izquierda tenemos que pues los progresos en el entendimiento de la teoría general de la relatividad de Einstein, la solución a todo este sistema complejo, todo ese complejo sistema de ecuaciones, el entendimiento de toda la física allí inmersa,
desde luego también bastante de relatividad numérica. Bueno, pues todo este progreso de muchos físicos pues nos ha permitido entender bastante sobre los objetos astrofísicos. Sin embargo, otro hito bastante importante en esta área de investigación, desde luego que son los observatorios. ¿Alguna pregunta, no? Bueno, los observatorios, los detectores, si tienen alguna pregunta, perdón, pues adelante, sin ningún inconveniente. Decía, perdón, que el segundo aspecto importante son los observatorios y en particular existe una red de detectores que son basados en el interferómetro de Michelson-Morley, como el que estamos viendo aquí en esta figura. Tenemos o existen dos de estos sistemas en Estados Unidos, hay otro en Italia, hay otro en Alemania y hay otro en Japón. De forma operativa, a nivel de sensibilidad, ya para tener observaciones científicas, pues está en la red LIGO y Virgo. LIGO está en Estados Unidos, Virgo es el que está en Italia. CAGRA todavía está en construcción y el GEO que está en Alemania está en operación, pero con niveles de sensitividad todavía que requieren bastantes mejoras. Entonces, esta red de detectores es primordial para poder observar ondas gravitacionales. Importante mencionar que la longitud de cada uno de estos brazos en estos interferómetros es de 4 kilómetros, es decir, son sistemas bastante grandes, y todo esto es porque se requieren alcanzar sensitividades muy, muy pequeñas, del orden de 10 a la menos 22, 10 a la menos 23, y esta gráfica que está justamente aquí en la parte derecha nos muestra la sensitividad o la curva o la respuesta de sensitividad de estos detectores. Vemos allí que desde luego la sensitividad cambia de acuerdo a la frecuencia. No obstante, existe un tercer aspecto bastante importante en la astronomía de ondas gravitacionales, porque no solamente es la teoría, entender el significado físico, los detectores, poder obtener observaciones, sino que luego necesitamos analizar esas observaciones. Y por lo tanto utilizamos herramientas computacionales, utilizamos algoritmos de análisis de datos para varias cosas, pero fundamentalmente para tres. Para detectar ondas gravitacionales que estén embebidas en las observaciones. Si es que detectamos una onda gravitacional, localizar la fuente en el cielo, y una vez que tenemos localizada la fuente, pues estimar parámetros, por ejemplo, las masas de los agujeros negros, la distancia, el spin, etc. Entonces aquí es importante mencionar que en esta línea de nuestro grupo de investigación, que es en la que yo trabajo, pues justamente lo que hacemos es utilizar herramientas computacionales para resolver diversos problemas en la búsqueda, detección, localización y estimación de parámetros de ondas gravitacionales. Bueno, muy bien. Pero entonces, como mencionaba, bueno, ya se han detectado ondas gravitacionales de sistemas binarios compactos, pero desde luego que la comunidad científica está interesada fuertemente en detectar ondas gravitacionales de otro tipo de fuentes, de otro tipo de objetos astrofísicos. Y en particular existe un gran interés por observar, por detectar ondas gravitacionales de supernovas. La razón es de que, bueno, pues por un lado, desde luego, son objetos astrofísicos súper exóticos, y la razón es que emiten, desde luego, radiación electromagnética, también emiten neutrinos y también emiten ondas gravitacionales. Y la Una pregunta, Javier. importancia... Sí, adelante, desde luego. ¿Hay modelos desde relatividad general que expliquen las supernovas? Digo, porque se ve un escenario bastante complicado, ¿no? O sea, muy fuera del equilibrio. No sé responder precisamente a tu pregunta, pero lo que sí puedo decir es que hay diversos grupos de investigación en donde están trabajando en el entendimiento de todos los procesos físicos que están pasando ahí en esa explosión.
Bien, Ya. eso por un lado. Por otro lado, también hay grupos de investigación que están trabajando en realizar simulaciones computacionales, desde luego con algunas restricciones, de esos procesos físicos para obtener formas de ondas, señales de ondas gravitacionales, en donde se asumen, por ejemplo, algunos valores de masa para las llamadas protoneutron star, la estrella de protoneutrones, perdón, Claro. y algunas otras cosas. Entonces sé y conozco de grupos que están trabajando en esto, y bueno, pues también sé que, pues por un lado, bastante información física y por otro lado, bastante complejidad computacional. Ok, gracias. Muy bien, genial. Entonces, sí, la importancia de las supernovas es que no solamente queremos observar las ondas gravitacionales de supernovas, no, es porque tenemos muchos años en el mundo observando la radiación electromagnética de supernova, un poco, creo que una sola vez, observaciones de neutrinos de supernova, pero una vez que se puedan detectar de ondas gravitacionales, pues vamos a poder entrar de forma más activa en la llamada astronomía de multimensajeros. Muy bien. En ese sentido, pues la detección de este tipo de ondas gravitacionales es un objetivo primordial en las próximas observaciones científicas de la red de observatorios LIGO, Virgo y CAGRA. En estos momentos, esta red de observatorios no está en modo de operación científica, está sufriendo actualizaciones, mejoras, y creo que a partir de marzo empieza otra vez a tomar observaciones. Se espera entonces, de hecho, en poco tiempo, poder anunciar, poder detectar este tipo de radiación gravitacional. Pero fíjense, quiero señalar aquí una característica importante. Hace un momento mencionaba, o previamente mencionaba, que una ventaja de las ondas gravitacionales de los sistemas binarios compactos es que se puede obtener la forma de onda, con bastante precisión, de hecho. Entonces luego podemos agarrar esas formas de onda e irlas a buscar en los datos del LIGO. Resulta que eso no se puede hacer en supernovas. Y básicamente es porque la morfología de las ondas gravitacionales de supernova es estocástica. Bien, y todo eso es debido a esos procesos físicos, todo lo que está sucediendo en estas explosiones. Y entonces esto implica o significa que si las formas de ondas gravitacionales de supernovas son estocásticas, pues no tenemos con qué buscar. Eso de ir a buscar en los datos estas formas de onda, pues no es posible porque al ser estocástico puede tener cualquier forma de onda dentro de esas características. Y entonces lo que se utilizan es estrategias de búsqueda, algoritmos, donde lo que va a buscar no tenemos un modelo determinista. ¿Bien? Esa es una de las características para buscar ondas gravitacionales. Bueno, pues en esta primera introducción, pues básicamente quiero resumir, bueno, pues que estamos eh, eh, pues próximos a vivir la nueva frontera de la astronomía multimensajero con la detección de ondas gravitacionales de supernova que viene a completar un poco el espectro de observaciones, o más bien el abanico de diversas modos de observación del espacio. Y ahora bien, fíjense aquí un poco más sobre cómo son estas señales de las ondas gravitacionales de supernova, pues porque es justamente en la parte en la que yo trabajo en nuestro grupo de investigación. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de cómo es una forma de onda, la cual fue producida por una simulación tridimensional. Fácilmente vemos que esto aquí tiene un comportamiento bastante aleatorio. Si acaso esta primera parte, y de hecho así es, tiene ciertas componentes determinísticas. Estos tres picos que vemos aquí, eso tiene que ver algo con una parte del proceso físico de la supernova que se llama el rebote. Por ejemplo, Laura, que por ahí está presente, que hace el doctorado con la doctora Claudia, trabaja un poco en esa parte del proceso de las ondas gravitacionales de supernova, poder estimar parámetros o errores de parámetros ahí. Pero básicamente lo que quiero resaltar es que aquí efectivamente esto es estocástico.
Y entonces, pues lo que hacemos es calcular la representación tiempo-frecuencia, básicamente un espectrograma, para poder Doctor ilustrar. Javier, una pregunta. Ah, sí, adelante, Alejandro. Por ejemplo, ¿qué interpretación se le podrían dar a estos nuevos, por ejemplo, estos picos crecientes, por así decirlo? O sea, después del primer kick, que es el que acabas de mencionar, se ve como que obviamente se amortigua, pero luego parece que otra vez como que se reactiva. Bueno, en al menos 2 ocasiones, ¿no? Digo, la amplitud. Esto, eh, fíjate, no lo sé, porque esto es de la parte física esencial de lo que está pasando allí en supernovas. No sé si Laura por ahí lo pudieras poner en el chat al menos, pero sé que hay algo del fenómeno físico, sé que es el rebote, no sé si sea este fenómeno de que hay una parte que quiere expandirse y hay otra parte que quiere contraerse, creo que es lo que nos ha mencionado Laura por ahí, pero efectivamente sé que es algo en el fenómeno físico, pero no sé concretamente a qué se refiere esta parte del core bounce que se le llama. Laura, si estás por ahí, puedes poner ahí una pequeña descripción de lo que está pasando. Súper genial. Bien. Ok, gracias. Sí, muy bien. Perfecto. Sí, ya respondió Laura, o si quisieras decirlo, me interrumpes, Laura. Adelante, sin problema. Muy bien. Y entonces, bueno, pues desde la perspectiva de la serie de tiempo de la señal, pues no es mucho lo que podemos decir, es una señal aleatoria. Y entonces por eso es que hacemos este tipo de análisis clásicos, típicos en señales, que es la representación tiempo-frecuencia. Y entonces resulta que cuando tenemos esta imagen, este mapa, vemos que hay ciertas características que se observan en el espectrograma que justamente corresponden a partes del proceso físico. Por ejemplo, una es este que se le llama el modo G, y el modo G representa en términos de señal una frecuencia creciente, el valor de frecuencia va creciendo, y eso está relacionado con los modos de oscilación de la estrella de protoneutrones. Luego tenemos otras características como algo que se le llama la resonancia SASI. Vemos a lo largo del tiempo dónde suceden esas características y también los rangos de frecuencias. De tal forma que un espectrograma típico pues tiene esto que se está viendo en pantalla. Este es exclusivamente la onda gravitacional, espectrograma de algo que fue calculado a través de simulaciones tridimensionales. Y entonces, características de las formas de onda, pues son señales tipo ráfaga, mayormente estocásticas, con algunas pequeñas características determinísticas, como están por acá, son de corta duración, son de el ancho de banda, un ancho de banda grande en comparación, por ejemplo, con otras señales, y tienen algunos componentes de altas frecuencias. Pues debido a todas estas características, no tenemos opción, tenemos que hacer búsquedas no modeladas. Bien, bueno, entonces ese es un poco de descripción de cómo son estas señales de ondas gravitacionales. Bueno, quiero mencionar aquí también que la colaboración científica LIGO-Virgo pues ha desarrollado una plataforma computacional para hacer búsqueda de ondas gravitacionales en las observaciones de LIGO-Virgo, y estas búsquedas no asumen nada sobre las señales que están buscando, es decir, pues empieza a buscar señales y no saben qué están buscando. Bueno, pues a esa infraestructura computacional pues se le llama CWB. Y bueno, pues se basa en diversas ideas fundamentales, como buscar exceso de potencia en las observaciones, hacer análisis de wavelets, hacer pruebas de coincidencia. Una de las razones por las cuales hay varios detectores es porque pues queremos que esos varios detectores pues reporten los excesos de potencia. Y si eso es así, pues entonces es altamente probable que lo que
están observando en un determinado momento sea de origen astrofísico. Bueno, pues esto es para mencionar que a pesar de que es muy difícil realizar búsqueda de ondas gravitacionales de supernovas, pues hay herramientas computacionales con las que se puede, realizar esta búsqueda. Muy bien. Bueno, ese es el contexto general de algoritmos o de computación para ondas gravitacionales de supernova. He dado una descripción muy resumida de todas estas, de todo ese tema de investigación. Y voy a entrar ahora un poco en detalle de algunos proyectos en donde utilizamos aprendizaje profundo, aprendizaje de máquina. Básicamente eso es lo que voy a presentar a continuación. Voy a presentar unos slides por proyecto y al final, dependiendo del tiempo, pues puede ser que les presente un proyecto en particular. Miren, este es un proyecto que está desarrollando. Perfecto, ahí respondió Laura la pregunta. Ella es la que tiene el conocimiento de la parte física. Entonces ahí la pueden observar en el chat. Bueno, muy bien. Entonces fíjense, resulta que si bien dijimos que las ondas gravitacionales de supernova son altamente estocásticas y que las búsquedas las hacemos sin considerar la forma de onda, pues de todos modos, por diversas razones es interesante generar señales, generar ondas que representan ondas gravitacionales de supernovas, que tengan algunas de las características. Por ejemplo, una característica es ese modo G que mencionaba, que es que se observa que la frecuencia va aumentando a través del tiempo. Pues resulta que César, que estudió la carrera de física en la Universidad de Guadalajara, con Claudia, ahora está conmigo aquí en el TEC de Monterrey haciendo maestría en computación. Pues él en su tesis de licenciatura, pues se dedicó a generar ondas gravitacionales de supernovas y básicamente lo que utilizó o se inspiró en el modelo del oscilador armónico amortiguado con una aceleración. Básicamente este es el modelo en el que se inspira. Esta ecuación diferencial de segundo orden hay que resolverla, se hace de forma numérica y lo que interesa es este H. Este H que está aquí es lo que interesa y bueno, pues esto hay que resolverlo a través de análisis numérico y César utiliza aquí el método semi-implícito de Euler para resolver esta ecuación con diferentes condiciones iniciales, pues para obtener para cada simulación señales como las que estamos viendo aquí en la primera columna. Esas señales pues son estocásticas, pero cuando hacemos el espectrograma, cuando calculamos el espectrograma, podemos ver que esa señal hay una componente de frecuencia que va aumentando a través del tiempo, y es decir, entonces contiene el modo G. Entonces hay una razón por la cual César trabajó en este proyecto y que tiene que ver con el segundo proyecto que les voy a mostrar. A ver, déjenme que esto pase. Listo, este es este segundo proyecto, que es por otro estudiante de la carrera de física, Aldo, que está a punto de graduarse. Aldo estaba interesado en aplicar algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, para resolver algunos de los problemas de ondas gravitacionales, y entonces Aldo dijo, bueno, pues yo quiero trabajar en un modelo computacional basado en esto que se le llama aprendizaje profundo, para hacer un clasificador entre ruido y onda gravitacional. Básicamente... ¿Te interrumpo? Sí, adelante, claro. En el slide anterior, ¿nos puedes comentar un poquito de las condiciones de frontera que se usan en el problema numérico? Sí, esto no son condiciones de frontera como tal, porque de hecho es la solución numérica fundamental, clásica, elemental, a la ecuación diferencial. Básicamente lo que debo decir es que esta aceleración que está aquí es una función que es igual a, déjame me acuerdo, no está ahí, es una amplitud por un impulso unitario. Y
los instantes de tiempo en los que se activa ese impulso unitario son aleatorios. Entonces puede ser que se active en un segundo punto 1, luego en el punto 7, luego en el punto 9, y entonces lo que hace es que induce una aceleración en determinados instantes de tiempo. Y eso justamente es lo que causa variaciones estocásticas y que se ven aquí en las señales como ciertos incrementos en la señal. Entonces, básicamente, esta aceleración es una amplitud por el impulso unitario. Las amplitudes son aleatorias, es una función uniforme. Y también los instantes de tiempo donde aparece el impulso también son aleatorios. Y entonces no hay condiciones de frontera, es resolver la ecuación diferencial con un método numérico clásico. Esto, desde luego, si hay condiciones iniciales, por ejemplo, que la duración, que el tiempo, es otra cosa que no dije. El omega de t es una función cuasilineal. Hay que definir esa omega de t. Esa omega de t sí es determinista. Y es lo que nos garantiza este incremento en frecuencia que está acá. Ya, sí, me refiero yo creo más a eso porque, bueno, me llamaba la atención de que todas tienen una especie de cutoff en algún punto de la grafiquita que nos muestras a la derecha. Sí. Entonces, bueno, viene esas condiciones más bien sobre el tiempo. Así es. Y bueno, Ya. y esas están aquí, están embebidas aquí en esta función En la... ADT. Ok, gracias. ¿Listo? Y es literalmente una amplitud por un término por un impulso unitario. Bien, y cuando aparece ese impulso unitario es cuando se ven esas variaciones en la señal. Listo, muy bien. Perfecto. Y entonces estábamos aquí con que luego Aldo dijo, bueno, pues yo quiero agarrar observaciones del LIGO, una señal, la serie de tiempo literalmente, y construirme un modelo computacional, un algoritmo basado en aprendizaje profundo que me diga si esas observaciones son solamente ruido o si ahí hay ruido más onda gravitacional. Es decir, un detector fundamental de ondas gravitacionales. Básicamente ese es el proyecto de Aldo. Y claro, desde la perspectiva de aprendizaje de máquina, pues esto básicamente se trata de un modelo de aprendizaje supervisado de dos clases. ¿Bien? Básicamente eso es lo que quiere construir Aldo. Y entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿qué características vamos a utilizar? Porque desde luego que tenemos la serie de tiempo, los datos en crudo, lo que nos dan los detectores, literalmente series de tiempo. Bien, y entonces, pues lo que dijo Aldo, pues bueno, yo iba a utilizar los datos en crudo y por ahí se encontró una implementación de una red neuronal convolucional que está especialmente diseñada para series de tiempo. Pero también, pues como lo hemos estado mencionando, el espectrograma, que es esta imagen que se calcula a partir de la serie de tiempo, pues también es importante. Y entonces, pues estuvo trabajando con dos tipos de modelos, uno que recibe series de tiempo y otro que recibe el espectrograma, que es una imagen calculada a partir de la serie de tiempo. Muy bien, y luego otra cosa importante que se hizo en este proyecto fue la siguiente, es, oiga, pues, ¿qué pasa si lo hacemos con un solo detector? ¿O qué pasa si tenemos dos detectores operativos, como por ejemplo los dos que están allí en Estados Unidos, en Hanford y en Livingston? ¿Será que es posible detectar ondas gravitacionales cuando un solo detector está operativo, lo cual puede pasar? Entonces, eso lo estudió también Aldo en este proyecto. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues básicamente, pues lo que nos fuimos fue aquí a este repositorio oficial de la colaboración LIGO, en donde los datos están disponibles para la comunidad científica. Ahí están los datos de la corrida científica 1, 2 y 3. Nosotros aquí trabajamos con la 2, descargamos esos datos de los dos detectores, pero esos datos son solamente ruido, o pueden tener ondas gravitacionales ya detectadas, pero son de objetos binarios compactos. ¿Bien? Esos no nos interesan para este proyecto. Y entonces, el problema es, ¿qué pasa si no tenemos ondas gravitacionales de supernovas? Pues lo que hicimos entonces fue agarrar ondas gravitacionales que generaron otros grupos de investigación con simulaciones computacionales. Entonces agarramos un tipo de onda gravitacional en particular de un autor que se llama Scheidegger, que tiene disponible ahí como 100 señales diferentes con esas características estocásticas,
y lo que hicimos fue agregárselas a las observaciones del LIGO. Bien, agregarle esas ondas a los detectores. Y se las agregamos a diferentes distancias, a 0.1 kiloparsec, a 1 kiloparsec, a 2 punto algo, a 5 punto algo, hasta 10 kiloparsecs. Muy bien, entonces lo que hacemos es entonces, tenemos datos en donde hay periodos de tiempo donde solamente hay ruido y hay otros periodos de tiempo en donde sabemos que hay una onda gravitacional de supernova porque nosotros se la agregamos y sabemos la distancia. Entonces resulta que con esos datos pues podemos construir un dataset tanto para entrenar nuestro modelo como para luego probarlo. Y es justamente la siguiente etapa en esta investigación. Bueno, desde luego que utilizamos redes neuronales convolucionales para imágenes o para series de tiempo. Estas redes neuronales, pues hay que definir la arquitectura, la estructura, definir cuántas capas internas tiene de convolución, el tipo de funciones de activación y otras características. Hay que definir muchos parámetros y entonces lo que hicimos fue construir o definir varias redes con diversas características. Y bueno, pues básicamente un resumen rápido, los resultados son los siguientes. Por ejemplo, fíjense, aquí Aldo dijo, bueno, yo voy a hacer pruebas con redes neuronales convolucionales con una sola capa o con 2 capas o con 3 capas. En donde la entrada solamente sean los datos de un detector de Hanford o de un detector de Livingston o de los 2 detectores de Hanford y de Livingston. Y entonces entrena el modelo con unos datos y luego prueba el modelo con otros datos. Es decir, pone a trabajar el algoritmo, le entrega señales donde sabe a priori si sí hay o no hay una onda gravitacional, mide la salida y luego calcula métricas de rendimiento. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la precisión total, alrededor del 85%. Aquí curiosamente lo que encontró es que entre 1 y 3 capas pues no existe muchísima diferencia, sí hay una pequeña diferencia pero no es muy importante. Si no le interesan los modelos sencillos pues deberíamos quedarnos con el de una sola capa. Y otra observación es que pues es ligeramente mejor trabajar con los datos de los 2 observatorios, pues tiene muchísimo sentido también, pero bueno, si tenemos disponibles en un momento dado datos de un solo observatorio, pues también podemos detectar ondas gravitacionales de supernovas. Este es un resumen de resultados y aquí estas figuras lo que nos muestra es, oiga, ¿cómo es la detección, la precisión de la detección, perdón, a diferentes distancias? Bien, desde luego lo que esperamos es que a distancias cercanas pues haya una mejor detección y a distancias grandes haya una detección una menor detección, precisión en la detección, y es justamente lo que se observa en estos resultados. La razón de esto básicamente es más fácil para detectar, perdón, para la red neuronal es más fácil detectar la presencia de una onda gravitacional cuando se trata de distancias cercanas. Y esto es pues porque para distancias cercanas la relación señal-ruido es mayor y por lo tanto es más fácil diferenciar entre las 2 condiciones, ruido u onda gravitacional presente. Este es un trabajo entonces desarrollado por otro de los estudiantes. Este es otro trabajo que está desarrollando Alejandro Casallas, que es estudiante de doctorado en la Universidad de Guadalajara. Él está trabajando o anticipándose a un problema que se va a presentar cuando ya podamos detectar ondas gravitacionales de supernovas. Y básicamente es, si ya podemos detectar una onda gravitacional de supernovas, ahora interesa estimar parámetros. Diversos parámetros interesan, pero él se está concentrando o enfocando en uno solo, y es la pendiente del modo G. Como mencionaba previamente, en el espectrograma vemos que la frecuencia incrementa a lo largo del tiempo y por lo tanto
la pendiente es un parámetro importante. ¿Y por qué la pendiente es importante? Porque nos da información física. Nos dice si el progenitor está rotando de forma rápida o está rotando de forma lenta. Bien, entonces, eso interesa saber una vez que detectamos ondas gravitacionales. Entonces, fíjense, detectamos onda gravitacional, estimamos el modo G, y si estimamos el modo G, podemos inferir cosas sobre la física. Bien, y entonces eso es lo que está haciendo Alejandro en este proyecto, anticipándose o buscándonos anticipar a lo que va a venir después de poder detectar, y básicamente consiste en este pipeline que se ve aquí en la figura superior. Utilizamos esta herramienta para detectar una onda gravitacional. Esto nos da cierta información, cierto mapa de características. Eso lo convertimos en una imagen. Esa imagen se la entregamos a un modelo computacional, y ese modelo computacional, en este caso, no es clasificación, es de regresión. La idea es que nos entregue el valor del modo G, de la pendiente, perdón, del modo G. Desde luego, hay que entrenar este modelo computacional con muchas de estas imágenes. Hay que construir un dataset, y entonces, pues, es parte del trabajo que hizo Alejandro. Pues utilizó ondas gravitacionales, como las del trabajo que les mostré previamente, en donde generamos ondas gravitacionales con modo G. Generó muchísimas de esas señales. También se tomó señales de simulaciones computacionales tridimensionales. También consideró diversas distancias, hace inyecciones, pone a buscar esas señales que están ahí, genera estas imágenes y construye un dataset muy grande con el que puede entrenar el algoritmo. Es un poco lo que se está viendo aquí en estos dos. Construimos un dataset, entrenamos el modelo, y luego, pues, con nueva información, con nuevas señales, probamos el modelo para determinar qué tan bueno es para estimar la pendiente. Ese es un poco el contexto del proyecto de Alejandro. Y bueno, pues básicamente los resultados lo que muestran es que este modelo que está aquí, la cual es una red neuronal artificial, no es una red neuronal convolucional como la previa, es una red neuronal convolucional que se le llama conectada. Bueno, pues con este modelo fue posible estimar con cierta precisión el valor de la pendiente de ciertas señales gravitacionales obtenidas con simulaciones 3D. Miren, por ejemplo, aquí el valor real, 2250, y por ejemplo, diversos modelos, porque probó diversos modelos, algunos 3500 en promedio, 3200, 2800 y 2600. Este modelo estima bastante bien. Y así, etcétera, para otras señales. Muy bien, este es otro trabajo, perdón, donde utilizamos otra vez estos modelos computacionales para resolver problemas de ondas gravitacionales de supernovas, y en particular este me llama bastante la atención porque buscamos anticiparnos a algo que se va a presentar en el futuro cercano. Muy bien, y entonces este slide 4 es otro proyecto. Este es otro proyecto, pero no sé cómo estemos de tiempo, porque tengo varios slides. No sé si quieren que les presente. Yo creo que estamos sobre el tiempo, ¿cierto? No, todavía tenemos suficiente. Adelante, lo que tú prefieras. ¿Hasta qué hora sería esto? Tantis. En realidad no tenemos un límite, lo usual puede ser entre una hora y cuarto, como tú Ok, prefieras. lo que ustedes me digan. Entonces, si quieren, les muestro los slides, como ustedes digan, o... Sí, por favor. Listo, entonces miren, les voy a mostrar este otro proyecto que también tiene que ver con el uso de algoritmos de aprendizaje supervisado, con el ánimo o con la intención de mejorar la búsqueda de ondas gravitacionales de supernova. Este es en colaboración, bueno, pues yo soy el responsable principal en el desarrollo de este trabajo, pues, junto con la profesora Claudia Moreno, pero es en colaboración con
otros colegas de otras universidades. Y bueno, los resultados que les voy a presentar están ya publicados recientemente, así que más detalles técnicos los pueden ver ahí en la publicación. Entonces, déjenme les comento un poco sobre ciertos problemas que se nos presentan cuando estamos haciendo búsquedas de ondas gravitacionales de supernovas. Entonces, por un lado, ya mencioné que las señales son estocásticas y esto dificulta bastante la búsqueda de ondas gravitacionales de supernovas. Pero resulta que hay otros dos problemas bastante importantes. Un problema es que las observaciones de los interferómetros, de los detectores de LIGO, de Virgo, de GEO, en el futuro de CAGRA, están contaminadas con artefactos, algo que se le llaman glitches. ¿Bien? Pero el problema radica en que no solamente están contaminadas, sino en que la morfología de esos artefactos se parece también a la morfología estocástica de las ondas gravitacionales de supernova. Y entonces eso, el impacto de eso es que incrementa algo que se llama la razón de falsa alarma. O sea, esos artefactos hacen que a veces podamos decir, oiga, hay una detección, y resulta que es una falsa alarma. No era una detección, era un artefacto. Y entonces esto daña algo, reduce algo que es supremamente importante en la búsqueda de ondas gravitacionales, y es la significancia estadística. Y esto no es exclusivo de ondas gravitacionales, no es exclusivo de otras áreas de la física, perdón, sino que también es importantísimo en otras áreas de la física y de la astronomía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos artefactos deterioran la significancia de estadística. Incrementan algo que se llama la probabilidad de falsa alarma. Eso es un problema. Y el otro problema también ya lo he dicho, lo mencionaba un poco por ahí. Oiga, hay periodos de tiempo en los cuales solamente un detector está funcionando. ¿Bien? ¿Por qué? Los otros, por alguna razón, no están funcionando. Hay que hacer ajustes para que entren en operación también. Pues debido a eso, pues eso también daña la significancia estadística, incrementa la razón de falsa alarma, incrementa la probabilidad de falsa alarma. Pues entonces estos problemas son generales de las ondas gravitacionales, pero son muy críticos justamente en supernovas. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí, oiga, ¿cómo hacemos para mejorar la significancia en la búsqueda de ondas gravitacionales de supernovas cuando utilizamos este algoritmo que les mencioné previamente, esta herramienta computacional que se llama CWB? Bueno, pues nuestra propuesta es, oiga, pues utilicemos herramientas de aprendizaje de máquina para abordar este problema, para ver cómo podemos ayudar a solucionar este problema. De tal forma que el objetivo de esta investigación es el siguiente, oiga, pues CWB nos da un evento, nos dice si hay una detección, pero además de eso nos da ciertos parámetros sobre lo que está detectando. Y entonces sería interesante, o lo que proponemos es agarrar esa información, alimentar un algoritmo de Machine Learning y que nos diga, oiga, lo que usted está detectando ¿es un ruido o es una señal? CWB ya hizo la detección, pero este es un método de seguimiento en el cual vamos a decir, oiga, lo que detectó es un ruido, o lo que detectó efectivamente es una señal, es una onda gravitacional. Esta es la idea de utilizar Machine Learning para este problema en particular. Muy bien. Y entonces, otra forma de verlo es que queremos reducir los eventos de ruido. Queremos reducir los eventos de ruido. Entonces, fíjense que aquí tenemos análisis que hacemos con esta herramienta que se llama CWB. Obtenemos distribuciones de ruido y obtenemos distribuciones de señal. El objetivo es utilizar un algoritmo de Machine Learning para que nos reconozca todos los ruidos, o la mayoría de ruidos, y quitarlos.
Si quitamos ruidos, esto es fenomenal, porque antes teníamos ruido y ahora estamos eliminando ruido. Mejoramos la significancia estadística. Pero a su vez, la distribución de señal, queremos que el algoritmo nos reconozca todas esas señales para obtener la mayoría de señales después del algoritmo. Reducir ruido y mantener señal. Eso es lo que buscamos aquí. Y luego podemos entonces representar estas mejoras en términos de reducción de falsa alarma y reducción de la probabilidad de falsa alarma. Los puntos en rojo representan nuestros resultados aquí en este punto y los puntos en verde representan nuestros resultados aquí, después del algoritmo de Machine Learning. Vemos cómo se reducen ambas métricas, y lo cual es lo que nos interesa. Pero a su vez nos interesa mantener esto que se llama la eficiencia de la detección, poder seguir detectando señales. Ese es un poco el contexto de este trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es hacer simulaciones utilizando esta herramienta que se llama CWB. Obtenemos eventos de ruido y obtenemos eventos de señal. Estamos utilizando en este caso datos de la corrida científica O3A de LIGO. Con esto obtenemos las distribuciones de ruido y de señal con las que podemos entrenar y probar nuestros modelos. Desde luego necesitamos también utilizar ondas gravitacionales para inyectarlas en nuestros datos. Pues entonces utilizamos ondas gravitacionales de estudios de otros investigadores, simulaciones tridimensionales. Entonces aquí tenemos un poco de la información y las referencias de lo que estamos utilizando. También utilizamos esta que les había mostrado previamente de Scheidegger. Utilizamos 3 ondas gravitacionales. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son esas ondas gravitacionales y el espectrograma correspondiente. Pues con eso entonces hacemos análisis de CWB y esto es lo que tenemos. Y esto es lo que nos interesa mejorar. Estos son los resultados actuales, digamos, con esas señales. Y que lo que nos interesa es mover estos puntos en azul, rojo y amarillo, moverlos hacia abajo. ¿Cómo? Utilizando un algoritmo de machine learning. Y la pregunta aquí es, oiga, ¿qué utilizamos como información para alimentar nuestro algoritmo de machine learning? Pues utilizamos parámetros de las ondas gravitacionales que detecta CWB. Y eso tiene que ver con estas representaciones frecuencia, tiempo-frecuencia y con estas series de tiempo. ¿Cuál es el volumen de esto que está aquí? ¿Cuál es la duración de la señal detectada? ¿Cuál es la frecuencia fundamental o la frecuencia más representativa, entre otros? Son alrededor de 11 parámetros los que utilizamos. Y luego, ¿qué algoritmos de clasificación? Pues como algoritmos de clasificación, pues decidimos utilizar aquellos basados en la construcción de hiperplanos de separación para clasificar, en nuestro caso, 2 clases, lineales o no lineales, y finalmente nos quedamos con algo que se llama análisis discriminante lineal, máquinas de soporte vectorial lineal y máquinas de soporte vectorial con base radial. Son algoritmos que se utilizan en inmensidad de aplicaciones, no son algoritmos nuevos. Aquí no estamos proponiendo nada nuevo con respecto a estos algoritmos, sino que son herramientas que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Y aquí está un estudio, les voy a presentar este estudio en donde dijimos, oigan, pues si ya tenemos este dataset de eventos de ruido y eventos de señal, pues a ver, probemos que también podemos clasificar entre señal y entre ruido. Y eso utilizamos metodologías estándares en aprendizaje automático, validación cruzada, donde entrenamos con una porción de los datos, probamos con otra porción de los datos y repetimos de tal forma que podamos calcular métricas de rendimiento. Pues todo este estudio que está acá, todo este análisis que está acá, lo hacemos para cada distancia de forma independiente, lo hacemos para todas distancias,
lo hacemos para cada familia de onda gravitacional, lo hacemos para todas las familias de ondas gravitacionales, lo hacemos para cada uno de los algoritmos de clasificación que nos interesa evaluar. Entonces, ese es un poco cómo realizamos los análisis. Y aquí están algunos resultados. Entonces, estos resultados nos dicen, para este caso particular, que es una ventana de datos de O3A, utilizando formas de Powell a 1 kiloparsec, vemos, oiga, que también podemos detectar entre ruido y onda gravitacional, con precisiones bastante altas. Esto para un interferómetro, esto para un interferómetro y esto para 2 interferómetros. Y lo que vemos es que es más fácil detectar entre ruido y señal cuando tenemos información de los dos detectores. Un momento hago esto. Muy bien. Lo otro que vemos también de estos resultados es que es más fácil o es mejor detectar ruido que señal. Bien, entonces esto es importante entenderlo. Es ligeramente mejor detectar ruido que señal. Y luego tenemos estos resultados aquí en la parte inferior, que son matrices de confusión, que nos muestran verdaderos positivos o verdaderos negativos. Pero básicamente estos resultados lo que nos dicen es posible reconocer entre eventos de ruido y eventos de señal. Esta idea que tenemos al principio de utilizar Machine Learning parece que tiene que tiene sentido. Entonces, ese es el objetivo de ese primer estudio. Me voy a saltar esto porque no vale la pena para pasarnos al segundo estudio. Esto es una tabla de resumen de resultados y aquí en naranja o en rojo está el caso más difícil, cuando yo entreno mi algoritmo y pruebo mi algoritmo con muchísimas señales diferentes y a muchísimas distancias diferentes, que es el caso más extremo y aún así puede seguir clasificando. Pero quiero terminar con este estudio, que realmente es el importante, porque este estudio representa lo que en un contexto de búsqueda de ondas gravitacionales va a pasar. Tenemos los datos aquí, ya debemos tener entrenado nuestro algoritmo, queremos ver si hay reducción de ruido y mantiene las señales. Significa que el modelo hay que entrenarlo previamente y por lo tanto nos construimos un conjunto de datos. Esta es la idea de este estudio, y esto es para hacer algo muy típico, algo que le llamamos búsquedas offline, búsquedas de ondas gravitacionales en datos que ya tenemos por ahí de las observaciones LIGO y Virgo, que están disponibles. Vamos a ir a buscar en esas ondas gravitacionales, en esos datos. Bueno, pues si vamos a ir a buscar, ya tenemos que tener entrenado nuestro algoritmo. Ese es un poco el contexto o la idea aquí. Aquí está el resumen de resultados para un caso particular. Por ejemplo, en este caso nos dicen, oiga, detecta muy bien los eventos de ruido alrededor del 98, 96 y muy bien para 2 detectores. Bien, otra cosa que es importante, estas distribuciones que les mostraba antes, esto es lo que nos da nuestro algoritmo CWB. Y gracias a Machine Learning o después de Machine Learning, todo eso o casi todo lo reconocimos que era ruido y lo quitamos. Y nuestra distribución se reduce drásticamente. Esto está muy bien. Esto para el primer detector, utilizando solamente un detector. También muchísimos ruidos acá. Casi todos los detectamos y los quitamos. Y aquí con 2 detectores tenemos una distribución de ruido y casi, en este caso todos los ruidos los detectamos y todos los quitamos. Este es para el caso de ruido. Este es para el caso de señal. Bien, entonces el caso de señal nos está indicando estos resultados que alrededor del 9% lo estamos perdiendo, alrededor del 6% lo estamos perdiendo y alrededor del 0.3% lo estamos perdiendo. Entonces, antes de aplicar nuestro algoritmo de Machine Learning, tenemos muchos eventos de ruido, de señal. Después de nuestro algoritmo de Machine Learning, seguimos teniendo muchos eventos de señal, y aquí está el porcentaje de lo que estamos perdiendo.
Esto es otro caso de estudio. Creo que no voy a mostrar estas gráficas. Estas son las gráficas importantes que creo que o que son las más representativas para que mostramos a la comunidad científica, y es que miren, antes de nuestro algoritmo teníamos un nivel de significancia de alrededor de 3 sigma. Y después de aplicar nuestro algoritmo de Machine Learning, tenemos un nivel de significancia de casi de 4 sigma. Esto para el caso de un detector, y cuando tenemos 2 detectores, tenemos un nivel de significancia entre 4 y 5 sigma, y el nuevo nivel de significancia depende de ciertas características que tienen que ver con el tamaño de la ventana en la que estamos haciendo, búsqueda de ondas gravitacionales. Entonces, este es el resultado importante en esta investigación, cómo el uso de este algoritmo o de estos algoritmos de aprendizaje de máquina nos ayudan a mejorar la significancia estadística en la búsqueda de ondas gravitacionales de supernova. Estas son las conclusiones de este estudio. Bueno, pues básicamente pudimos aplicar un algoritmo de Machine Learning para mejorar la significancia estadística. No entro en detalles y quisiera más bien es dar las conclusiones generales de esta charla. Básicamente mencionarles que pues estamos en la época de la astronomía de ondas gravitacionales. Es un campo de investigación multidisciplinario. El día de hoy yo les he dado un seminario de investigación en los temas que yo trabajo de herramientas computacionales, pero en nuestro grupo de investigación, por ejemplo, está la doctora Claudia Moreno, que es la líder, de hecho, del grupo, es la que trabaja más en todos estos aspectos físicos, en todos los aspectos teóricos, que es un campo de investigación que creemos que todavía está, pues que está empezando. A pesar de que ya se detectaron, se observaron ondas gravitacionales, pues está en su infancia, y que la comunidad científica en general está a la expectativa de las próximas detecciones, y en particular de las detecciones de ondas gravitacionales de supernovas. Existen muchísimos problemas por resolver desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva numérica, de la perspectiva computacional, de análisis de datos, y en particular, que es lo que yo hago, las técnicas de análisis de datos, los algoritmos de aprendizaje de máquina, de aprendizaje profundo, pues van a ser esenciales o son esenciales para buscar, detectar y estimar parámetros de ondas gravitacionales. Pues ese es las conclusiones para cerrar este seminario, o por lo menos mi intervención. Muchísimas gracias. Y pues quedo atento a resolver a sus preguntas. Gracias a ti, Javier. Muy, muy interesante. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas. Podemos hacer más discusión. Hay cosas físicas que yo sé que son muy importantes, críticas, pero aquí está Laura y Claudia, que pueden ayudarnos también a intervenir ahí. A mí me gustaría comenzar con una pregunta, de hecho, un poco en ese sentido. Digo, a lo mejor es un poco difícil de poner en palabras, que desconozco realmente los modelos que están usando. Lo que te preguntaba al principio, de que si tenían un modelo desde relatividad general o alguna teoría de gravitación para modelar supernovas, es porque a final de cuentas la detección de ondas gravitacionales pues es detectar ciertas perturbaciones de la métrica, ¿verdad? O combinaciones de estas perturbaciones de la métrica. Entonces, bueno, seguramente se conecta más con lo que nos contó Laura, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, a grandes rasgos, ¿qué componentes consideran para la dinámica de todo el proceso? O sea, entiendo que hay fluidos involucrados, pero toman los microcomponentes, interacciones. No sé, ¿nos podrías contar sobre eso? Yo no, pero casi seguro que Laura sí, y me permitiría pedirle apoyo a Laura aquí. Laura, ¿tú podrías aportar ahí un poquito sobre esto, comentar? Pero una cosa importante es que el considerar de la siguiente semana y puedo ayudar más, pero
la teoría de las ondas gravitacionales, así como Perdón, yo casi no entiendo, no sé Sí, se si, escuchó muy bajito, perdón. si yo casi no entiendo, y creo que fue Claudia la que habló. Sí, Claudia se habla. Si se escucha ahí raro, bajito y como con ruido o algo así. Listo, les comentaba que siguiente seminario pues me toca hablar de ello, les voy a hablar un poquito de las ondas gravitacionales, de pues, la diferencia entre los sistemas binarios, supernovas. De hecho, yo iba primero y después iba Mauricio, pero no era Mauricio. No pasa nada. Ok, Pero en resumen de tu pregunta o tu inquietud que tienes desde hace rato es que para el caso de las supernovas es realmente todo de relatividad numérica, ¿no? Las ecuaciones de estado para neutrinos, para fluidos, también un análisis de campos electromagnéticos. Pero estas simulaciones numéricas realmente se hacen con programas, bueno, ya hay un montón de programas, ¿no? De hecho, Laura está empezando a trabajar con uno de ellos, que bueno, creo que son de acceso abierto, como alguna vez pues lo fue Einstein Toolkit, que era una herramienta, bueno, primero era Cactus y luego era Einstein Toolkit. Entonces ya son programas tan complicados que uno solamente se hace usuario, ¿no? Y en el caso de nuestras investigaciones, realmente, pues entendemos, ¿no? Cuáles son las componentes que, pues en este caso es campos electromagnéticos, física de neutrinos, ondas campos gravitacionales, y todos ellos en conjunto, pues se hacen las simulaciones numéricas, pero en nuestro grupo necesitamos, o sea, tenemos esa ausencia, ¿no? Necesitamos como una persona experta que, bueno, en el futuro va a ser Laura, tiene ese componente, ¿no? De ella entender y aprender, pero bueno, hasta el momento conocemos algunos programas de tal vez en la siguiente sesión les hablo un poquito de toda la física de fondo claro. ¿no? Así, y de esos programas que se están usando, ¿no? Ya te platicaré de lo que tú dijiste, de las perturbaciones, cómo se encuentra la señal gravitacional, cómo se diferencia con la de un sistema binario. Pues la parte de data análisis ya se las explicó él, y la parte de numérica, no somos expertos, somos usuarios, y generalmente tomamos las formas de onda libres, porque se liberan, ¿no? O sea, algunas se liberan, no todas. Sí, Y son las que usamos para modelar o para hacer este entrenamiento, ¿no? Entonces sí son... Y bueno, y ya, pues, ¿qué características tienen? Entonces, por ejemplo, pues como la de que decía, ¿no? La del aula tiene una particularidad que es un core bounce, le llaman, pues, pero hay diferentes procesos, ¿no? Astrofísicos, como tú decías. No somos tan expertos en supernova, pero bueno, vamos a explicar un poquito cuál es ese proceso de la supernova. Y bueno, aquí lo interesante es que la supernova, pues, es como el segundo candidato más fuerte, ¿no? Para realizar una, pero pues hay un montón, ¿no? Están los magnetares, están las cosmic string, están los pulsares, ¿no? Entonces es una infinidad y bueno, también les voy a mostrar cuáles son las curvas de sensitividad, los detectores, o sea, cuáles son los detectores que ahorita se están en construcción, cuál es el rango de frecuencia para cada uno de ellos, y a su vez, cuántos objetos, o cuáles son los objetos que están en determinado rango, ¿no? De detección. Entonces, pues, sí, para la próxima vez, entonces les platico un poquito más a fondo todo esto que preguntas ahora, ¿sabe? bueno, Claudia, gracias. Te esperamos para el siguiente entonces. ¿Más preguntas? A mí me causó inquietud cómo es que la información acerca de neutrinos entra en estos estudios de búsqueda de ondas gravitacionales. No sé si tengan algo o sea relevante el que la masa de estas entidades sea muy pequeña e influya en la búsqueda de estas señales. ¿Podrían comentar así brevemente? Cuando la estrella colapsa, o sea, ya sea una estrella de neutrones o una supernova, pues la emisión es energía, ¿no? Entonces, esta energía es en forma de campos electromagnéticos, de campos gravitacionales, de un montón de campos ahí, pero aunque ustedes no lo crean, el 99% de la energía liberada por estos objetos es de neutrinos. Entonces, estos neutrinos, pues son tienen
sus ecuaciones de estado, ¿sí? Que también se simulan numéricamente. De esta parte de neutrinos, bueno, nosotros desconocemos más, pero estoy segura que hay menos estudio que de las ondas gravitacionales y electromagnéticas, ¿no? Pero sí son un campo de estudio que, bueno, se resuelven de manera numérica para también simular de neutrinos a través de la energía, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros queremos detectar es la energía que emiten estos objetos a través de todas estas componentes, pues, de ondas bueno, que deben viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, las primeras que nos llegan aquí a la Tierra, una vez que si hubiera una explosión, pues sería los neutrinos, ¿no? Entonces estos neutrinos pues se detectan con los grandes telescopios dedicados a este estudio y bueno, ya se mandan alertas porque son las que primero llegan, ¿no? Posteriormente llegan las gravitacionales y al final llegan las electromagnéticas, ¿no? Pero todas ellas son, o sea, para el estudio que nosotros tomamos las formas de onda que se simulan, pero para estas formas de onda, pues existen ciertas ecuaciones de estado que se resuelven de manera numérica. Analítica, pues imposible, ¿no? No existe, ¿no? Pero haz de cuenta, tienes el T mu nu, o sea, tienes G mu nu, o sea, igual a K T mu nu, que son las ecuaciones de Einstein, donde T mu nu, pues puede ser una suma, ¿no? De campos, ¿no? Y bueno, la forma física de entender un tensor de energía-momento es a través de la densidad, ¿no? Ya sea de materia, no sé, de la constante cosmológica, de neutrinos, de bariones, fermiones, de todo lo que tú le quieras poner, ¿no? Entonces, ya escoges tú cuál temuno vas a tener y resuelves todas estas ecuaciones, bueno, preparas todas estas ecuaciones que realmente pues son 6 ecuaciones diferenciales no lineales que hay que meter en códigos numéricos para hacer esta solución, ¿no? Pero sí, el mayor... El reto es encontrar, haz de cuenta, cuando tienes T mu nu de fluido, tienes la densidad de materia y, por ejemplo, cuando la igualas a un campo escalar, puedes decir que el campo escalar pues tiene una relación con esta densidad de materia, ¿no? Pues es algo muy similar, ¿no? Los neutrinos también tienen una forma específica a través de la densidad de materia que nosotros, bueno, que los expertos numéricos simulan, ¿no? Para poder entender pues las componentes de la supernova, ¿no? Pero esto ya es como meterte también como a física de partículas, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque, pues, también existe, o sea, cómo se forma este proceso, ¿no? Este proceso de neutrinos, ¿sí? Que, de hecho, creo que la suma bueno, no sé, la suma de un protón más un neutrón es igual a un electrón más un neutrino, ¿no? Entonces, son estas recombinaciones que existen en el núcleo de la supernova lo que te generan los neutrinos, ¿no? Y bueno, estas son como áreas de estudio que están todavía abiertas, hay poca gente que las trabaja y yo creo que pues más que nada porque sus ecuaciones no son tan triviales, ¿no? Y mucho menos de resolver y hay que utilizar pues códigos numéricos, ¿no? No sé si contesté a la pregunta o... No, bastante, claro. Bastante, ya diste un panorama amplio de cómo es de que deben considerarse y aportan pues, mucha información, ¿no? A estos análisis. Sí. No, pues te agradezco, Clau. Y bueno, pues aprovechando un poquito, bueno, desafortunadamente tenemos pocos estudiantes conectados de nuestra facultad porque tienen otro evento, ¿verdad? Pero imaginando que los que están presentes se quieran o se interesen pues en un futuro cercano acercarse a ustedes o mostrar interés en trabajar en cuestiones numéricas, ¿qué sería digamos, lo básico que ustedes le pedirían para poder incursionar en sus temas? No sé, programar claro, ¿verdad? Pero algo así que para ustedes les requiera, ¿no? Bueno, mira, pues precisamente iba a decir eso, ¿no? Que le iba a decir iba a decirle a Mauricio que hiciera una promoción ahí. Sí, nosotros estamos abiertos a recibir a los estudiantes. De hecho, por aquí estaba uno que vino en el de verano del fin conmigo. Sí, me dijo que sí tenía un poquito de deficiencias en el área de relatividad,
Pero bueno, lo mínimo que nosotros le pedimos ahí, bueno, es básico es como saber resolver la ecuación de onda, ¿no? En algún, bueno, ya puedes ahorita en Python, ¿no? Pero anteriormente era Fortran, ¿no? Entonces, resolver la ecuación de onda creo que es lo mínimo necesario para poder incursionar en estos temas, ¿no? Y también nosotros los vamos guiando, ¿no? Porque también están las ecuaciones hidrodinámicas, ¿no? Las ecuaciones de hidrodinámica que también se pueden resolver. De hecho, yo cuando alguien quiere entrar en esta rama numérica, yo les digo que se revisen varios de los artículos que alguna vez hizo Siddhartha y que están en la revista mexicana de física. Él explica muy bien la ecuación de Schrödinger, la ecuación de onda y la ecuación de fluidos, ¿no? Bueno, y explica ahí los métodos numéricos y ahí hace algunas simulaciones, ¿no? Entonces, esto es lo principal, ¿no? Como saber algo de cómputo científico en programación bueno, como decía, ¿no? Antes era Fortran, yo creo que ahora se puede en Python, pero bueno, depende de las librerías, ¿no? Y sí, estamos abiertos a recibir alumnos. De hecho, la motivación de dar 2 seminarios, pues fue esa, ¿no? O sea, ustedes pueden comunicar a ellos, con profesores también, ¿no? También estamos abiertos para colaborar, porque pues ahorita somos el único grupo en Guadalajara que trabaja ondas gravitacionales y así como que sí queremos que se disperse, ¿no? Por el país, así como ya campos escalares es donde quiera se encuentran campos escalares en todas las universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Mauricio, ya están, algunos que van a data análisis se van con Mauricio, pero Mauricio, o sea, aunque sea una universidad privada, ellos les dan beca del 100%, ¿sí? Si pasan el examen, o sea, tienen la beca de 100% de colegiatura y aparte tienen la beca de CONACYT. Es como si fueras a una pública, pues no porque sea el TEC de Monterrey, les va a salir más caro, ¿no? Que estudiar en una pública. Entonces, si les interesa el área de análisis de datos, pues ahí está la opción abierta, ¿no? De hacer investigaciones en el tema de data análisis con Mauricio, o si no, en la Universidad de Guadalajara, pues en la parte más teórica o numérica con nosotros, ¿no? Y sí, de hecho, tenemos por ahí una página, te la voy a compartir en conjunto de algunos flyers que hemos hecho, esperando pues que en algún momento pues sí, venga por acá algún alumno. De hecho, hasta en línea, ¿no? Podemos trabajar en colaboración contigo, tú lo diriges por allá y yo lo codirijo, o viceversa, como sea, pero podemos colaborar y me gustaría mucho, ¿no? Como les dije, como para impulsar en el país el tema de ondas gravitacionales, ¿no? Porque hay mucho trabajo por hacer, pues. Pero nos falta gente. No, pues muchas gracias, Clau. Pues muchachos, ahí está la información y pues tengan confianza de contactarse aquí con la doctora Claudia Moreno y con sus colaboradores, el doctor Javier. Pues adelante. Aquí les voy a poner pues la página que nosotros tenemos. No está actualizada, pero más o menos es nuestro grupo, nuestros temas. Y y a ver si en Navidad me toca pues actualizar más los temas que tenemos, ¿no? Entonces esa es la página que ahí pueden vernos, localizarnos y pues contactarnos, ¿no? Y cualquier colaboración es bienvenida, ¿no? Aquí. Bien, gracias. Julio, no, pues continúa, si eres tan amable. No sé, quizá abrimos para una pregunta más, si hay del público. Yo tengo una, pero preferiría que se animen quizá los estudiantes. Dale, Julio. Bueno, Javier, si no te pregunto, ¿cómo controlan ustedes, por ejemplo, estos falsos o falsas alarmas que nos decías? Como supongo que a lo mejor los modelos, en función del tipo de onda que les interese buscar, tienen ciertos sesgos, ¿no? A lo mejor de repente un modelo se entrenó mal, por así decirlo, y ustedes creen que le está dando con cierta confianza estadística resultados positivos. ¿Ustedes pueden manualmente ver o tener control sobre eso? Sí, mira, una estrategia es más o menos relacionada con lo que hicimos aquí en este trabajo. Nosotros, primeramente, justamente lo que hicimos fue, en lugar de hacer
de ver cómo se va a comportar esta cosa, pues agarremos los datos como tal de una simulación donde tenemos distribución de ruidos y hagamos este tipo de análisis de validación cruzada, que son procedimientos estándares en aprendizaje de máquina, y vamos a medir los falsos positivos, vamos a medir las detecciones correctas de las diversas clases. Y entonces, si estos análisis preliminares nos dan algún tipo de sesgo hacia alguna condición, pues nos vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, no es la única vez exclusiva. Trata uno desde el principio también determinar que, por ejemplo, el número de muestras en cada una de las distribuciones está más o menos balanceado. ¿Listo? Entonces, sí, hay diversas estrategias estándar, diría yo, desde la perspectiva de análisis de datos, de machine learning, para evitar o para reducir el sesgo, los falsos positivos o las falsas detecciones. Y al final de cuentas también, pues, es reportar también los niveles de falsos positivos que obtengamos. Siempre es importante también. Ya veo, ya veo. Bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si alguna pregunta más. Si no, te volvemos a agradecer. Muchas gracias por la plática. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y reforzar el mensaje que dio Claudia. Quien esté interesado, pues nos manda un correo, y pues también cualquier duda, cualquier cosa, un paper por ahí, con gusto se los compartimos, o que si quieren algo, datos, no lo sé, también nos lo dicen. Pues muchas gracias por tu plática. Interesante, a pesar de que yo no me dedique a esto, pero pues no deja uno de aprender cosas diariamente, ¿no? Sí. De mi parte. Y pues te aprovecho también para mencionarte que en unos instantes por correo se te manda una constancia de participación. De algo servirá. Muchas gracias, así es. Bueno, Y gracias a bien, todos. pues, Clau, un gusto verte. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Gracias a ti. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. bye, bye.